Vladimir a la Una, nuestra etiqueta, Claudio en Vladimir a la Una, no podía ser otra. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Bueno, agradecido de esta invitación y también muy expectante en relación a lo que va a ocurrir antes, el 1 de septiembre y después. Son horas interesantes, difíciles del momento político. Y mientras tú hablabas, expresabas este editorial, esta preocupación que te embarga sobre la paz, sobre la tranquilidad, yo iba pensando sobre las razones de la convocatoria. Nos hemos ido convirtiendo, Vladimir, en una especie de sociedad en la calle. Antes, los dirigentes vecinales iban con su carpetica debajo de un brazo al organismo público tal que tenía que ver con el agua, con la electricidad, con la vivienda, y existía una relación entre los demandantes y los organismos públicos que era normal, y uno llegaba a los organismos públicos, cualesquiera que fueran, y encontraba abarrotado gente, generalmente en las plantas bajas donde funcionaban estas oficinas de atención al público. Yo tengo la percepción que se han ido tupiendo, se han ido obstruyendo los canales normales entre el funcionariado público y la Y la gente, sociedad. pues. Y eso ha hecho que prolifere esa cultura de calle. Entonces 20 personas frente a un organismo protestando, o 10 personas, o 50, o las que fueran. Pareciera que los canales regulares dejaron de funcionar, es lo que percibo. Claro, la sociedad es más compleja, la población se ha duplicado en los últimos 18 años, eso es verdad, pero hay que innovar, hay que crear mecanismos de atención al público. Y en el caso del 1 de septiembre, siento que la discrecionalidad es lo que ha detonado todo esto, y me voy a explicar. El Consejo Nacional Electoral tiene sus funciones perfectamente establecidas. La más gruesa de ellas, organizar elecciones, y contradictoriamente se muestra como impidiéndolas, ¿no? Un gobernador, para poner un ejemplo de lo que quiero expresar sobre la discrecionalidad, un gobernador ejerce un mandato por 4 años, el gobernador Arias, el gobernador Ameliacho, el gobernador Capriles, el que fuera, el de cualquier ejemplo, han sido electos por 4 años. ¿Con qué fundamento? ¿Con qué atributo? ¿En razón de qué poder el Consejo Nacional Electoral, un mandato que fue otorgado por 4 años, lo va a convertir ahora en un mandato por 4 años y 3 meses o por 4 años y 6 meses? El Consejo Nacional Electoral no tiene entidad para dar un mandato o una ñapa de Más allá de mandato, lo que dice la Constitución. más allá de lo que dicen los electores. Ajá. Son los electores los que le dieron el mandato de acuerdo a la Constitución por 4 años. Pero Es fíjate, decir, que a también la los cuatro... oposición hizo énfasis, Claudio, en una agenda en la cual el referéndum tenía prioridad por encima de esa Bueno, elección. si el organismo, si el Consejo Nacional Electoral, con 5 rectores, con decenas de directores, con un presupuesto multimillonario, yo me enteré, por cierto, que cada rector, cada rectora, entre salario y bonos gana 500.000 bolívares mensuales. Ahora, si con esos estímulos no son capaces de organizar 2 cosas a la vez, si no pueden organizar 2 elecciones a la vez, deberían renunciar. No admito como excusa, lo entiendo como análisis, pero poner como excusa A lo que que voy, fue un error de la oposición, por ejemplo, no haber hecho más énfasis en que se convocaran las elecciones de gobernadores este año. la oposición puede levantar su voz, los ciudadanos podemos reclamar, incluso dentro de las personas que estamos descontentas con el gobierno, cualesquiera que sean nuestros matices, podemos tener diferentes pareceres, pero independientemente de cuál sea la conducta de los opositores o la conducta de quienes debatan en el clima político, en el panorama político, independientemente de lo que digan los ciudadanos, los organismos tienen que actuar de acuerdo a lo que está en la ley. Una vieja manera de explicar las diferencias entre el derecho público y privado es que los ciudadanos tenemos derechos, ¿verdad? Y tenemos que actuar de acuerdo a lo que las leyes nos dicen. Ahí están nuestros derechos. Igual en el derecho público los funcionarios solo pueden hacer lo que allí está, no pueden hacer más nada. No pueden hacer absolutamente más nada. Entonces yo repito, ¿con qué entidad, con qué atributo las rectoras del CNE o los rectores, porque hay uno que es varón en plural, los rectores, con qué atributo van a diferir, van a dar una ñapa a un mandato? ¿Por qué? Si ellos no son los mandantes. Eso es irregular.
Esa discrecionalidad no se puede admitir. Entonces ahora un gobernador puede durar 5 años y medio, un concejal puede durar más, de acuerdo a cuando el Consejo Electoral organiza elecciones. Y lo mismo está ocurriendo con el referendo revocatorio. El artículo 72 es absolutamente claro. Los venezolanos tenemos derecho a revocar un mal gobernante una vez que transcurrido la mitad del periodo se hagan los trámites. Bueno, ya han puesto 40.000 miriñaques, Vladimir. Han puesto 40.000 prerequisitos que no están en la Constitución, que en una normativa de 2007 incluyeron una cantidad de elementos, los han ampliado. Fíjate tú lo que ocurrió con las firmas de las personas que fueron a pedir el revocatorio. Firmaron no sé cuántas centenares de miles, cada quien dice su cantidad, pero firmó una cantidad de venezolanos. Bueno, en vez de abrir un periodo de impugnación, que era lo que correspondía, 15 días, un mes, lo que hubiese sido, para que las personas que denuncien que el señor Claudio Fermín firmó con una cédula que no era de él, o que el señor Claudio Fermín era extranjero y firmó, cualquiera que hubiese sido la denuncia, en vez de abrir un periodo de impugnación, ¿qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Una de las muestras de mayor irrespeto. El Consejo Nacional Electoral le dijo a todos quienes firmaron, sean 200.000, sean 500 o sean 2 millones, les dijo, su firma no vale nada, vengan a firmar otra vez. Y la escondieron detrás de un eufemismo llamado la validación de la firma. Firme otra vez porque su firma no vale nada, con un agravante, con un agravante. Gente de San Carlos, en el estado Cogede, firmando en el Baúl. Gente de Maracay firmando en Barbacoa. Es decir, que cuando fueron a firmar por vez segunda, existían menos máquinas, existían dificultades de traslado. Es decir, esa discrecionalidad va en contra del Estado de Derecho y Claudio, de la democracia. Es un abuso de poder. tenemos que hacer una pausa. Al retorno vamos a conversar sobre esta actividad del día jueves. Me gustaría saber si tú tienes claro, como dirigente político venezolano, los objetivos de esa movilización del día ¿Cómo no? 1 de septiembre. ¿Cómo no? Su opinión, su punto de vista puede transmitirlo a través de nuestra etiqueta del día de hoy, Claudio en Vladimir a la Una. Así que nos vemos a la vuelta, ya venimos. Pausa y ya regresamos con Claudio Fermín.